En las profundidades de la Tierra yace un tesoro de misterios que revelan nuestra historia perdida. Desde los lugares más impresionantes en Turquía hasta el Stonehenge de Michigan. Estos son los descubrimientos arqueológicos más impresionantes del mundo. Un alijo de invierno. Si vive en un área donde hay muchas aves, es posible que desee tener cuidado con los escondites ocultos de alimentos de emergencia durante el invierno. Basta con echar un vistazo a lo que estos propietarios descubrieron en las paredes de sus casas en California. Un importante alijo secreto de bellotas. Este tesoro de bellotas era tan grande que incluso los trabajadores del control de plagas quedaron desconcertados. El pájaro carpintero en cuestión estaba picoteando incansablemente agujeros en las paredes exteriores de la casa, llenándolos de bellotas. Sin embargo, parecía que el persistente pájaro no había tenido en cuenta el espacio vacío entre las capas de la pared. Como resultado, las bellotas no se quedaron quietas y comenzaron a acumularse en la parte inferior de las paredes, hasta llegar finalmente a la casa. Y entonces, para solucionar el problema, el equipo de control de plagas tuvo que hacer agujeros en las paredes interiores. Lo que encontraron en el interior fue asombroso. Montañas de bellotas a borbotones. Recogieron aproximadamente 130 kilos de bellotas y llenaron 8 grandes bolsas de basura. Esto no fue solo un inconveniente menor. Las paredes sufrieron graves daños, pero supongo que aún así fue un intercambio equivalente porque, si bien el pájaro estaba a salvo, el pequeño perdió toda su reserva de comida de invierno y tendría que comenzar la recolección desde cero. Murales de arroz. Nunca dudes del poder de las personas que se unen para crear algo que no tiene sentido, y sin embargo, es increíblemente hermoso. En Japón tuvieron un problema. Realmente no tenían una manera de atraer turismo a un pueblo pequeño y querían una manera de solucionarlo. Pero lo único que realmente tenían que usar eran sus arrozales. Así que los usaron e hicieron murales a través de ellos que realmente aturden la mente en términos de creatividad, alcance y atención al detalle. Sin embargo, no se equivoque. Esto lleva mucho tiempo planificarlo y hacerlo. Y hay más de 1000 voluntarios que vienen cada año para hacer realidad estos murales en los arrozales. Y como puedes ver, casi salen del suelo. Son tan buenos. Anfiteatro romano. Los romanos tenían predilección por el arte y el teatro. Es seguro decir que los romanos eran hedonistas. Vivían para el placer que la vida podía ofrecerles, y todo lo que dejaron atrás es un buen ejemplo de ello. Ahora bien, una de las cosas que hacían los romanos era observar a los gladiadores en el Coliseo. Puede que parezca macabro, pero hoy en día tenemos torneos de boxeo, taekwondo y otros torneos de lucha. La única diferencia es que en aquel entonces la muerte era una posibilidad. En 2021, los arqueólogos descubrieron una enorme arena de gladiadores romanos en la antigua ciudad de Mastora, en el oeste de Turquía. Durante su apogeo, este coliseo contaba con filas de asientos, salas de espera para gladiadores, así como suites privadas para los espectadores adinerados. Y ahora simplemente está escondido debajo de una colina natural de arbustos y árboles. Esta preservación es un hallazgo poco común, ya que muchas de estas estructuras han sucumbido a los estragos del tiempo y la naturaleza. En la cárcel de 7 celdas. Cuando era niño, una vez soñé con ser oficial de policía, pero, bueno, el hecho de que hoy estés escuchando mi voz significa que nunca realicé ese sueño. Pero supongo que si tienes un apartamento como este, puedes imaginarlo fácilmente. Si quisieras ser policía como yo, pero terminaste con otra carrera, entonces tal vez puedas fingir que realmente te convertiste en policía invirtiendo en esta extraña propiedad. Desde fuera, este apartamento, situado en Vermont, parece normal, pero guarda un secreto. Ubicada en Guildhall, una pintoresca ciudad de Vermont, esta casa de 660 metros cuadrados ha estado incluida en Realtor, un mercado inmobiliario en línea, durante 2 meses, con un precio inicial de $149, con 4 dormitorios, 2 baños, pisos de madera, techos altos y un encantador patio trasero. Esta propiedad también cuenta con una cárcel adyacente de 7 celdas. Sí, has leído bien, una prisión real que recuerda a las que se utilizaban hace unas décadas. Originalmente la residencia del carcelero de la ciudad, la propiedad ha cambiado de dueño a lo largo de los años, pero la cárcel permanece inalterada. Una propiedad bastante interesante, ¿verdad? Si bien no hay historias espeluznantes sobre fantasmas o ruidos extraños asociados con un ala de 8 por 12 metros,
que alguna vez albergó a los reclusos, la antigua cárcel no irradia exactamente una cálida bienvenida. Sin embargo, para aquellos con gusto por lo poco convencional, vivir justo al lado podría ser algo de su agrado. Robots de reparación de ferrocarriles. Japón necesita para redimirse, así que te contamos una pequeña historia que, sinceramente, es realmente genial. En este caso, me refiero a cómo Japón poco a poco está empezando a desplegar robots para conquistar el mundo. Quiero decir, enviarlos a reparar cosas como vías de tren antes de que se apoderen del mundo. ¿Pero cómo funciona? Bueno, en realidad los robots no actúan por sí solos. En realidad, están siendo controlados por alguien que utiliza un visor de realidad virtual. Sí, el operador utiliza la realidad virtual para controlar un robot y realizar las reparaciones que no quiere hacer por sí mismo. ¿Pero por qué hacer esto? Bueno, ese tipo de trabajo puede ser muy peligroso, y como resultado, si no se tiene cuidado, alguien podría resultar herido. Abucheo. OMS. El uso de un robot minimiza el riesgo, y eso es algo que todos pueden apreciar antes de dominar el mundo. Castillo de algodón. Si miras la pintoresca región suroeste de Denizli, Turquía, verás un espectáculo que parece sacado directamente de una película de fantasía. Un valle empinado con laderas bordeadas de hileras de escalones de piedra blanca que dominan la gran extensión de la meseta de Anatolia. Pamukkale. Traducido aproximadamente como castillo de algodón en turco, Pamukkale es una maravilla natural. Formadas durante milenios por aguas termales ricas en minerales, estas aguas termales han creado deslumbrantes terrazas blancas de travertino, un tipo de piedra caliza que parece una cascada helada. Durante miles de años, las aguas termales de este lugar han atraído a la gente. En el siglo II a.C., los romanos y griegos acudieron en masa a la antigua ciudad de Hierápolis solo para sumergirse en estos manantiales. Después de todo, se creía que tenía propiedades curativas. No pasó mucho tiempo para que Hierápolis se convirtiera en una animada ciudad balneario, donde la gente venía a tratar dolencias como enfermedades de la piel y reumatismo. Pero quizás lo mejor de Pamukkale sea el estanque de Cleopatra, también conocido como el Antiguo. Cuenta la leyenda que hace miles de años, la propia reina egipcia nadaba en estas aguas. Hoy en día, los visitantes pueden nadar entre estas antiguas reliquias y sentirse como reyes mientras flotan sobre columnas de mármol y otros restos del pasado. Palomar. Las plantas que se volvieron rebeldes pueden parecer una tarea ardua de limpiar, pero creo que eso es mejor que las palomas traten tu departamento como si fuera su propio lugar de reunión. Caja de arena. En otro extraño descubrimiento de un apartamento, un estudiante en el Reino Unido dejó la ventana de su apartamento abierta durante 5 meses y regresó a un regreso a casa bastante inusual. Sin nadie cerca para ocupar el apartamento por un tiempo, las palomas vieron una oportunidad y decidieron mudarse allí. Se pusieron cómodas, convirtiendo el piso de los estudiantes en su propia y acogedora morada, y eso es porque se olvidó de tener una ventana abierta. Durante más de 5 meses nadie molestó el recién descubierto santuario del pájaro, hasta que un día los trabajadores del alojamiento escucharon sonidos extraños que emanaban del apartamento. No hace falta decir que necesitó mucho tiempo y se esforzó mucho para eliminar esas desagradables manchas de caca. Así que un recordatorio amistoso, amigos, si necesitan salir de su casa o apartamento por un tiempo, asegúrese de cerrar las ventanas. La Esfinge de California. Ahora, aquí hay uno que sinceramente es a la vez interesante e impactante por todo tipo de razones, porque en 2017 los arqueólogos estaban trabajando en las dunas de California y encontraron algo que nunca habían encontrado: la cara de una esfinge. Específicamente la cara de la esfinge, o al menos una versión enyesada de una, si estás confundido. Bueno, no te preocupes. De alguna manera se trataba de un modelo de yeso intacto de la esfinge que se utilizó en la película Los 10 Mandamientos, que se hizo hace casi 100 años. El set de la película de 1923 incluía más de 20 esfinges, y después del rodaje, el director Cecil B. DeMille ordenó enterrar todo en las dunas a 175 millas al noroeste de Los Ángeles. Y por eso la gente todavía los está desenterrando hoy en día, y es verdaderamente un hallazgo único y espectacular. Plantas milagrosas. Hace miles de años, los griegos, romanos y egipcios aclamaban una sola planta como milagrosa.
Esta planta, conocida como silfio, era apreciada por sus diversas propiedades. Era una planta que podía usarse tanto para crear medicinas como simplemente para cocinar. De hecho, esta planta era tan valiosa que durante la época de Julio César se almacenaba junto con el oro en los tesoros imperiales de Roma, y sus retoños valían su peso en plata. Sin embargo, los arqueólogos modernos no tuvieron oportunidad de examinar esta planta. Verá, durante siglos se creyó que el silfio se había extinguido y había desaparecido del registro histórico. Alrededor del siglo I después de Cristo, el cronista romano Plinio el Viejo señaló que la última cepa conocida fue presentada al emperador Nerón. Sin embargo, descubrimientos recientes del profesor Mehmet Miski de la Universidad de Estambul sugieren que, después de todo, es posible que el silfio no se pierda. Miski propone que una planta llamada Ferula judina, que se encuentra en el monte Hasan en Turquía, es el esquivo silfio. Esta planta, descubierta en Turquía, sorprendentemente comparte sorprendentes similitudes con las descripciones antiguas del silfio. Ambos tienen raíces gruesas y ramificadas y flores amarillas. Parece que esta planta es verdaderamente milagrosa. Y de las civilizaciones antiguas que estamos viendo ahora, su poder. Investigaciones recientes sugieren que esta planta tiene propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas, lo que la convierte en una planta maravillosa. Se están realizando más investigaciones sobre esta planta para determinar si realmente se trata del esquivo silfio y cómo podemos aprovechar sus propiedades medicinales. El vecino secreto. Ahora aquí hay un descubrimiento bastante emocionante. En India, una mujer que desapareció de su casa familiar en 2010 fue descubierta recientemente viviendo a solo 500 metros de distancia, en la casa de su amante secreto. Esta mujer llamada Sajita preocupó mucho a su familia cuando descubrieron que ella había desaparecido, solo para que su emoción fuera reemplazada por ira cuando finalmente tuvieron una idea sobre su paradero. Sin que sus padres lo supieran, Sajita se había fugado con su amante, un hombre llamado Dalinchubatl Rahman, a quien creía que su familia desaprobaría debido a diferencias religiosas. Lo que hace que esta historia sea aún más sorprendente es que la familia de Rahman tampoco sabía de la presencia de Sajita en su casa. Rahman tenía una habitación separada que mantenía cerrada con llave y se volvía agresivo si alguien preguntaba al respecto, impidiendo que alguien entrara. Sus padres, que trabajaban como jornaleros, no tenían motivos para sospechar nada inusual. Supongo que el amor realmente hace que la gente haga todo lo posible por sus amantes. Huesos de mamut lanudo. Aquí tenéis uno que estoy seguro que muchos de vosotros disfrutaréis. Principalmente estoy hablando de mamuts lanudos y de cómo todavía se encuentran huesos de ellos hasta el día de hoy. Sin embargo, ese no es exactamente un descubrimiento sorprendente. Bueno, no lo sería si no intentáramos encontrarlos en lugares como Chelsea, Michigan. Esto sucedió en 2018, cuando unos muchachos estaban cavando una zanja para instalar una tubería de drenaje, cuando de repente golpearon algo bastante duro. Después de cavar más, encontraron un conjunto de huesos de mamut lanudo, incluidos sus colmillos. Llamaron a algunos expertos y luego continuaron excavando alrededor del sitio donde encontraron los huesos, encontrando el 20% de un mamut completo en unas pocas horas. La mayoría de la gente olvida que los mamuts lanudos vivieron en América del Norte en algún momento. Pero encontrar restos como estos es raro y bastante especial. Musas bailarinas. Las musas son algo derivado de la mitología griega. Estas mujeres fueron figuras de inspiración para la ciencia, las artes y la literatura. En total, había 9, cada uno de los cuales encarnaba diferentes campos: Calíope, Cleo, Herado, Uteri, Melpómene, Polimnia, Terpsícore, Talía y Urania. Aunque no son reconocidas por muchos, estas musas desempeñaron un papel importante en la antigua ciudad de Stratonikia, ubicada en la provincia turca de Muya. Y por eso los arqueólogos quedaron encantados cuando descubrieron una notable estatua de una musa bailarina que se remonta a un asombroso diente. Su antigüedad la convierte en la única pieza original del período helenístico. Pero además de su antigüedad, también se atribuye al escultor Faliscos, lo que la hace aún más significativa. Por eso, a pesar de que le faltan la cabeza y los brazos, la escultura de la Mos danzante sigue siendo uno de los descubrimientos más importantes de la zona. Raros coches antiguos. En 2009, tras el fallecimiento de su excéntrico tío,
El doctor Harold Carr, un hermano que vive en Newcastle, heredó lo que parecía un garaje normal y corriente. Lo que no sabían era que dentro de sus polvorientos confines se escondía algo extraordinario. El doctor Carr siempre había sido un recluso algo excéntrico, y su familia conocía su colección de automóviles, pero su verdadero alcance seguía siendo un misterio. Cuando finalmente decidieron abrir las puertas del garaje y echar un vistazo al interior, lo que encontraron los dejó completamente asombrados. Entre la colección, se confirmó un rumor local sobre un Bugatti, pero este no era un Bugatti cualquiera. Se trataba de un Bugatti tipo 57 adelante, un coche con un valor asombroso de $6 millones. Esos son aproximadamente $8 millones. Verás, el Bugatti tipo 51 Atalante no era simplemente un coche. Fue una joya de la corona de la historia del automóvil, lo que la sitúa entre las más codiciadas. Bueno, este es el tipo de herencia que quiero recibir, pero desafortunadamente no tengo ninguna posibilidad de obtener algo tan grande como esto. La vida es realmente injusta, ¿eh? Autómatas tradicionales. ¿Estás listo para otra historia de robots? Bueno, no es tan genial como el Gundam, pero sinceramente es bastante especial. Esta es la historia de una mujer que era maestra de escuela en Japón y quería un nuevo método para enseñar cosas a los estudiantes. Entonces, fue a un festival técnico y vio un karakuri, un autómata tradicional. Como muchos otros karakuri, el que vio en el festival era enteramente de madera, pero también mecánico. Un sistema de engranajes ocultos dentro de la muñeca le permitía, cuando se le giraba, realizar automáticamente una tarea programada. En este caso, era para servir té. Quedó completamente asombrada y supo del fabricante de muebles que hacía estas muñecas y las buscó. Y durante un largo periodo de tiempo, aprendió a fabricar estas máquinas ella misma, mostrándote que a veces la inspiración puede surgir de los lugares más básicos y tradicionales. Una amistad poco probable. Los cisnes se encuentran entre las aves más majestuosas del planeta. Si bien es un placer verlos, y se sabe que son criaturas naturalmente amables, aquellos que han visto un cisne territorial y agresivo saben de lo que son capaces estas aves cuando se cruzan. Un solo cisne tiene la capacidad de romper un brazo humano con sus poderosas alas. Sí, oíste bien. Pero parece que la persona adecuada puede hacerse amiga incluso de las especies más indomables. En 2021, la historia de Recep Mirsan se difundió por internet. Hace unos 40 años, Mirsan y sus amigos tropezaron con un cisne con un ala rota en un campo vacío cerca de la región de Karaj, en la provincia turca de Edirne. Temiendo por la seguridad de los cisnes, Mirsan la llevó a casa, para protegerla de los depredadores. La llamó Garip, que se traduce como extraño, pero también significa alguien que no tiene suerte, en turco. Con el cuidado adecuado, el ala de Garip finalmente se curó, pero en lugar de irse, decidió quedarse con Mirsan, iniciando una amistad que duraría décadas. El cisne seguía activamente a Mirsan por su granja, acompañándolo en sus tareas diarias y paseos nocturnos. Al ser viudo y sin hijos, Mirsan apreciaba la compañía. Ahora bien, lo que es más sorprendente es que en la naturaleza, los cisnes solo viven alrededor de 12 años, pero en entornos protegidos se sabe que viven hasta 30 años. Y sin embargo, con 37 años, Garip ha superado la esperanza de vida de su especie. Esto demuestra que con amor y cuidado, la mayoría de los animales serán tus compañeros. Puede que ellos se queden contigo solo por un corto tiempo en tu vida, pero tú serás su vida entera. Novio de alguien. Ahora sé que el título es bastante confuso, pero también lo es esta historia. Probablemente esto te hará tener un breve momento de introspección sobre quién eres cuando estás en una relación. Verás, una mujer en Argentina obligó a su novio de 29 años a quedarse dentro de su departamento porque estuvo celosa durante días. El hombre afirmó que su novia, con quien había estado en una relación de 6 meses, se había vuelto cada vez más celosa con el tiempo. La situación se agravó cuando, tras una discusión, ella desinstaló por la fuerza WhatsApp de su teléfono y luego destrozó el dispositivo para impedirle comunicarse con otras mujeres. Ella lo retuvo en la habitación continuamente durante 3 días, hasta que de alguna manera logró adquirir su teléfono y enviar un mensaje de socorro a un amigo. No está claro cómo obtuvo acceso a su teléfono móvil, pero sin esa acción, aún podría estar confinado en esa habitación. Hoy, después de que las autoridades lo rescataran,
Ella fue acusada legalmente de privación ilegal de libertad. Vaya, el globo ocular. El globo ocular fue arrastrado a la orilla de una playa de Florida. Y sinceramente, estoy bastante sorprendido de que esto no suceda con más frecuencia en más playas y no se informe sobre ello. Causaría que mucha gente se preocupara por una razón muy básica. Era mucho más grande de lo que nadie esperaba. Como resultado, todos se preguntaban de dónde venía el ojo y a qué pertenecía. Debido a su tamaño, mucha gente pensó que podría ser de un calamar gigante. Para obtener respuestas, llevaron el ojo a un laboratorio para su análisis, y la respuesta fue bastante definitiva. Los expertos determinaron que el ojo pertenecía a un pez espada, conocido por tener grandes ojos adaptados para ver en las profundidades del océano. Aunque menos extraordinario que un calamar gigante, el hallazgo proporcionó una fascinante visión de la biodiversidad marina y recordó a todos las maravillas ocultas del océano. Pudieron descubrir que era el ojo de un pez espada, y aparentemente había sido cortado por el pescador que lo había capturado y arrojado al mar. Ahora, no estoy realmente seguro de por qué el hombre habría hecho eso, pero claramente tenía sus razones y creó un viejo misterio cuando lo hizo. Castillos de cuento de hadas. Esto podría parecer algo capturado en una película de terror distópica, pero en realidad es un proyecto inmobiliario. Ubicado en las colinas del noroeste de Turquía, se encuentra Burj Al Babas, un proyecto ambicioso que resultó en un fracaso épico. Ubicadas cerca del histórico pueblo de Madernu, estas casas estaban destinadas a ser alojamientos de lujo para los ultra ricos. Hay 732 de estas villas idénticas de estilo castillo, o debería decir castillos, cada una de las cuales está diseñada para atraer compradores adinerados de Medio Oriente y más allá. Con un precio de entre $400 y $500, es seguro decir que estas villas fueron construidas solo para personas de un determinado nivel impositivo. Estas villas fueron creadas para quienes gustan del lujo, y cada villa está equipada con comodidades de alta gama como calefacción por suelo radiante, jacuzzis e incluso la opción de una piscina cubierta. El proyecto tiene éxito sobre el papel, pero en la vida real, bueno, no tanto. El proyecto comenzó en 2014, impulsado por el grupo inmobiliario Cerrit, cuyo objetivo era crear una comunidad pintoresca con un centro comercial inspirado en el Capitolio de los Estados Unidos, exuberantes jardines y serenos estanques. La construcción avanzó rápidamente con más de 2.500 trabajadores en el lugar. Sin embargo, el sueño comenzó a desmoronarse cuando los precios del petróleo se desplomaron y la economía de Turquía se vio afectada. En 2018, los promotores se declararon en quiebra, dejando el proyecto a medio terminar, una circunstancia bastante improbable. Y por eso hoy, Burj Al Babas no es más que una ciudad fantasma vacía llena de villas sin terminar que nunca han sido utilizadas. El grupo inmobiliario Cerrit ya ha gastado unos $200 millones solo para establecer las villas existentes, y aunque no tienen medios para adquirir fondos para continuar la construcción, el grupo afirma que todavía tienen esperanzas de poder terminar lo que empezaron en el futuro. Por ahora, sin embargo, parece que Burj Al Babas seguirá atrayendo a turistas oscuros y a aquellos interesados en pueblos fantasmas en lugar de residentes. Las cartas de amor de la Segunda Guerra Mundial. Ahora hagamos una pausa con los descubrimientos espeluznantes y veamos algo un poco más conmovedor, ¿de acuerdo? Una mujer descubrió un paquete de cartas de amor olvidadas de tiempos de guerra en el armario de una casa vacía. Después de encontrar las cartas, estaba decidida a encontrar a los familiares de los dos dulces individuos que intercambiaron mensajes en medio del caos de la guerra. Estas cartas, que datan de 1942 a 1946, cuentan una conmovedora historia de amor y anhelo entre una joven de Blackpool y un comandante de la RAF estacionado en Plymouth durante la Segunda Guerra Mundial. Los corresponsales eran la señorita Ronnie Stone, que residía en Leighton Road, Blackpool, y el comodoro aéreo Frankie Clark, que sirvió valientemente en la Royal Air Force durante los tumultuosos años de la guerra. Pero a pesar de estar rodeado de peleas, el hombre nunca dejaba de llenar las páginas de sus cartas con pasajes románticos, todos para su amada esposa. Un sobre incluso contenía flores prensadas, un regalo sincero que intercambiaron desde su primer encuentro hasta cómo se extrañaron al enterarse de que no podrían verse en Navidad y Año Nuevo.
Las cartas narraban maravillosamente la vida de la pareja. Apuesto a que leer las cartas fue como echar un vistazo a algo que no deberías ver. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de la mujer, no ha podido localizar un certificado de matrimonio y parece que es posible que no hayan tenido hijos. Gusanos martillo. Hay algunas cosas en este mundo a las que hay que prestar atención en todo momento y atender de inmediato. Si se encuentra, los venenos, las toxinas, las fugas de cosas como el petróleo y cosas más naturales como los incendios y los bosques son excelentes ejemplos. Pero en términos de animales a tener en cuenta, eso sería el surgimiento de una especie invasora, porque, como le dirán lugares como Florida, si tiene una especie invasora, puede pasar de estar simplemente allí a estar en todas partes dentro del lapso de un mes o incluso una semana o dos, dependiendo del animal. Los más obvios que quizás conozcas, como ciertas serpientes, pero también los hay menos obvios, como los caracoles. Y luego están los gusanos martillo. Y la mala noticia es que esta historia es de este mismo año, y al parecer se están difundiendo. Originario de Asia y Madagascar, el gusano martillo fue transportado a Europa y Estados Unidos en envíos de plantas exóticas. Ha estado en los Estados Unidos desde principios del siglo XIX y se encuentra con mayor frecuencia en estados como Luisiana, donde las condiciones son cálidas y húmedas. Pero ahora, a medida que el clima se calienta, estos gusanos invasores se están propagando. Y eso es malo si no lo sabes. En primer lugar, los gusanos martillo producen una neurotoxina, la tetrodotoxina, que también se encuentra en el pez globo. Ya sabes, una de las criaturas más venenosas del mundo entero, si no la más venenosa. Eso significa que si tocas este gusano, potencialmente podrías morir. O si tu mascota se come este gusano, también morirá. Sin embargo, igual de malo es que tienden a comerse otros gusanos, como las lombrices de tierra, lo que significa que pueden arruinar el ecosistema alrededor de cosas como granjas, y eso es malo para el medio ambiente. El cementerio fuera de lugar. Cada país tiene su propia cantidad de monumentos emblemáticos. La mayoría de las veces, sin embargo, se trata de una estatua, un edificio o un cartel. Pero en Turquía, varios residentes pueden utilizar una tumba, una sola tumba, como punto de referencia para sus hogares. Lo último que uno esperaría ver en medio de una calle pavimentada es una tumba con una gran lápida. Pero para los habitantes de la ciudad de Sivas, Turquía, una tumba es un punto de referencia completamente normal. Desde hace varios años, esta tumba se encuentra en medio de la calle y en algún momento saltó a la fama en las redes luego de que su foto se volviera viral. Ahora bien, ¿por qué está colocada esta tumba en mitad de la calle? Bueno, no estamos del todo seguros. La lápida tiene una gran inscripción que dice Baba, mártir de Garabín, pero nadie conoce realmente a esta persona. Lo único que saben los lugareños es que antes de mudarse, la tumba ya estaba allí y nadie se molestó en retirarla. La teoría principal, sin embargo, es que la tumba estaba originalmente en el patio de alguien. La casa fue demolida para dar paso a la carretera, pero tal vez la tumba nunca fue removida. ¿La razón? Bueno, la misma razón por la que algunas personas tienen miedo de talar árboles centenarios. Verás, hay varios países que creen firmemente en las supersticiones y las maldiciones. Así como muchos creen que cortar un árbol viejo enojaría a los espíritus que habitan en él. Los trabajadores abandonaron la tumba en paz, por temor a que su dueño los persiguiera. De hecho, hay historias de que la persona enterrada en la tumba apareció en los sueños de los últimos dueños de la propiedad donde se encontraba, diciéndoles que la tumba alguna vez fue un altar sagrado. Esto llegó a oídos de los trabajadores quienes, como era de esperar, se negaron a tocar o destruir la tumba. Y hasta el día de hoy, esta tumba sigue siendo un hito interesante en la zona. Un hogar dentro de un hogar. Parece que sigo compartiendo descubrimientos que recuerdan tramas de películas de suspenso. Un usuario de Reddit compartió este próximo descubrimiento. Si bien no reveló la ubicación exacta de su casa, sí compartió cómo fue su experiencia. Verá, descubrió una casa espeluznante. Sí, una casa entera en su propio ático. La escalofriante casa estaba completa con un baño y papel tapiz instalado, pero aparentemente tenía una explicación bastante lógica. Inicialmente, su casa era un edificio de 2 pisos, con el piso inferior sirviendo como tienda y el nivel superior como vivienda para los comerciantes.
Posteriormente se transformó en iglesia, durante lo cual los constructores tomaron una decisión única. Dejaron el segundo piso intacto y construyeron a su alrededor, ocultándolo con aislamiento de techo y murciélagos. También se añadió una ampliación sustancial a la planta baja. Fue esta segunda historia oculta la que descubrió el actual propietario. Quizás se sintió reconfortado por la historia después de conocerla, pero ¿te imaginas su horror al descubrir el ático por primera vez? En serio, probablemente ni siquiera intentaría investigar la historia de la casa y simplemente encontraría un nuevo lugar para mudarme. ¿Nuevo tipo de nube? A continuación, no voy a mirar hacia la tierra, sino hacia el cielo mismo para observar las nubes. Las nubes son algo que muchos de ustedes ven todos los días, y como espero que recuerden de la escuela, vienen en muchas formas, tamaños y formas. Algunos de ellos no son más que bloqueadores solares, mientras que otros son precursores de la lluvia, y otros incluso traen consigo las tormentas. Las nubes se han estudiado desde hace bastante tiempo. Entonces uno pensaría, a estas alturas pensaría que conocíamos todos los que había, pero aparentemente estaban equivocados. En 2017 se documentaría el primer nuevo tipo de nube en 30 años. Se agregó al Atlas una nueva especie de nube llamada volutus, más comúnmente conocida por los meteorólogos como nube enrollada. Las nubes Roll volutus son una formación relativamente rara, caracterizada por su forma tubular, horizontal y de bajo nivel. Estas nubes suelen aparecer en zonas costeras y se desplazan de manera impresionante a lo largo del horizonte, dando la sensación de un tubo giratorio en el cielo. Puedes ver cómo se ven en imágenes como estas, mostrando su apariencia distintiva y la fascinación que generan tanto entre los meteorólogos como entre los entusiastas del clima. Pero eso no es todo. También hubo un nuevo conjunto de características de las nubes que se registraron recientemente, gracias a fotógrafos ávidos y científicos ciudadanos. Por ejemplo, tomaron fotografías de nubes que literalmente parecían hundirse del cielo y cerca del suelo, o nubes que tenían patrones de ondas literales, y así sucesivamente. Entonces, incluso con algo tan básico como las nubes, todavía no sabemos todo lo que sucede con ellas, ni las habilidades que tienen. Entonces, ¿quién sabe qué podemos aprender sobre ellos y otras cosas en el futuro? Mosaicos romanos. En el corazón del sudeste de Turquía, concretamente en una zona conocida como Kalahanma o Castillo de la Dama, los arqueólogos descubrieron una cápsula del tiempo de hace casi 2000 años, aunque se trataba de un arte enterrado. Un magnífico mosaico de 2000 años de antigüedad se reveló a los arqueólogos en octubre de 2023. Después de escuchar la noticia de que se estaban llevando a cabo excavaciones ilegales en la zona, los arqueólogos se encargaron de excavar la zona de forma adecuada y legal. No quedaron decepcionados por lo que encontraron. ¿Quién hubiera pensado que debajo de capas de tierra había un impresionante mosaico romano? Mide más de 1000 características, una intrincada variedad de diseños, desde escamas de peces y patrones geométricos como triángulos, hexágonos y octágonos, hasta representaciones detalladas de la naturaleza, incluidos árboles, aves acuáticas, pulpos, peces, mejillones y focas. Con la escala y la grandeza de las figuras representadas en el mosaico, es seguro decir que la artesanía de las personas que crearon este mosaico es impecable. Es una suerte que, a pesar de los daños causados por las excavaciones ilícitas que motivaron la excavación de rescate, los mosaicos se hayan conservado notablemente bien. Esto fue una bendición, ya que permitió a los expertos estudiar los mosaicos del sitio y aprender más sobre el área. Investigaciones posteriores revelaron que el sitio era originalmente una villa rústica, un tipo de asentamiento rural común en el Imperio Romano, con una estructura central rodeada de edificios auxiliares más pequeños. Sí, este nivel de artesanía se le dio a un asentamiento rural. Como ellos dicen, los romanos tenían debilidad por el lujo y las artes. La habitación secreta detrás del espejo. ¿Qué harías si te mudaras a un apartamento nuevo y descubrieras que hay una habitación escondida detrás de uno de los espejos del apartamento? Parece el argumento de una película de terror, ¿verdad? Imagínese vivir en paz pensando que está a salvo en su nuevo apartamento y descubrir que alguien lo ha estado espiando todo el tiempo. Bueno, afortunadamente, esa pesadilla de inexperiencia no le sucedió a esta mujer. Verás, la Gran Manzana ya está bastante ocupada, y es un lugar donde puedes experimentar cosas bastante extrañas, incluso mientras caminas por la calle.
Sin embargo, Samantha Hartzell, de 26 años, experimentó algo mucho más extraño. Al mudarse a Nueva York, Samantha comenzó a compartir un apartamento de 3 habitaciones en la isla Roosevelt con 2 compañeros de cuarto. Un día, al regresar a casa después de un viaje de senderismo, notó un frío inusual en su baño. No pudo identificar la fuente de la corriente fría hasta que examinó el espejo sobre el lavabo. Para su sorpresa, no estaba pegada a la pared. Como era de esperar, una mirada más cercana reveló un agujero en la pared detrás de él, que conducía a otra habitación. En un movimiento que enorgullecería incluso a un personaje de una película de terror, Samantha decidió explorar el misterioso espacio el 1 de marzo. A pesar de los intentos de su compañero de cuarto, John, de disuadirla, armada únicamente con una máscara facial, una linterna atada a su cabeza y un martillo, entró en la cámara oculta, y allí descubrió todo un apartamento de 3 habitaciones con las ventanas abiertas, lo que explicaba la inesperada corriente de aire frío. Había señales de vida en forma de bolsas de basura y una botella de agua vacía, lo que mantenía a Samantha nerviosa. Sin embargo, el apartamento parecía abandonado y destruido, posiblemente en medio de una renovación. ¿Qué hubieras hecho si hubieras descubierto algo como esto? Lobo antiguo. Una de las cosas que a las personas a menudo les cuesta procesar es que algunos de los animales que están vivos en nuestro mundo hoy en día, de una forma u otra, se encontraron en la antigüedad. Puedes encontrar eso varias veces con algunas de las criaturas oceánicas del mundo, pero hay algunos animales terrestres que tienen un pedigrí muy largo, por así decirlo. Un gran ejemplo de ello es el lobo, que aparentemente ha estado vivo durante decenas de miles de años. Y si no me crees, entonces tengo la prueba perfecta para ti. Porque en 2018, un hombre ruso estaba dando un paseo cuando encontró algo que definitivamente no encontró: una cabeza de lobo cortada. Pero no una cabeza de lobo cualquiera, sino una gigante. Verás, este hombre no estaba en el suelo. Había estado congelado en el permafrost de la zona, por lo que era un ejemplar perfectamente conservado, siendo una buena persona, y sin duda alguien que quería algunas respuestas. Se lo entregó a unos científicos, y fueron ellos quienes determinaron que este lobo vino hace 40 años, y como estaba tan bien conservado, incluso tenía el pelo todavía, y los dientes y la lengua estaban intactos. Ah, y si te preguntas por qué digo que se trataba de un lobo gigante, la cabeza del lobo medía 16 pulgadas de largo. Así es, su cabeza medía más de 1 pie de largo, así que imagínese cómo podría haber sido el resto de su cuerpo. Para todos los fanáticos de Juegos de Tronos, este podría haber sido su verdadero lobo huargo. Cerebros de la Edad de Bronce. En 2023, se descubrieron cerebros y piel antiguos en Turquía. A principios de este año, los arqueólogos encontraron otro conjunto de cerebros bien conservados en el mismo sitio arqueológico. Los restos fueron encontrados en el montículo de Tapshanla, en la provincia de Kütahya, una zona también conocida como el corazón de Anatolia Occidental. Estos descubrimientos de la Edad del Bronce fueron los primeros que se encontraron en la nación. Después de todo, los restos de cerebros son increíblemente raros, y los cerebros conservados solo se han encontrado un puñado de veces antes. Para que un cerebro conserve su forma y deje un rastro incluso después de cientos o miles de años, se deben cumplir las condiciones adecuadas. El proceso de carbonización es el encargado de preservar las muestras de cerebro. Esto ocurre cuando las personas están expuestas a altas temperaturas al momento de su muerte. Esto convertiría los materiales orgánicos de sus cuerpos en carbono, evitando posteriormente su descomposición. Investigaciones posteriores revelaron que un conjunto de restos de cerebro y piel pertenecían a un joven de entre 15 y 18 años, mientras que el otro pertenecía a un hombre de mediana edad de entre 40 y 45 años en el momento de su muerte. Ahora bien, he aquí por qué la arqueología es asombrosa. Estos restos por sí solos revelaron que lo más probable es que estos 2 individuos huyeran de sus hogares alrededor del año 1700 a.C., después de que sus hogares fueran incendiados mientras la ciudad era atacada. Hasta el momento, los culpables del incendio y la redada aún no se han revelado. Misteriosa caja fuerte. Una mujer compra un apartamento nuevo, nota un rincón extrañamente tapiado,
descubre una caja fuerte y encuentra una gran cantidad de dinero que la convierte en millonaria de la noche a la mañana. Esto suena como el argumento de una película, ¿verdad? Pero supongo que cuando tienes suerte, es posible que experimentes lo mismo en la vida real. Eso es exactamente lo que le pasó a una mujer en los Estados Unidos al mudarse a un nuevo departamento. Verá, cuando está en el proceso de adquirir un nuevo lugar, puede creer que lo tiene todo resuelto después de visitar y ver el apartamento una o dos veces. Pero las personas que se han mudado a una nueva casa una o dos veces, saben que a veces descubrirán cosas nuevas en semanas, meses o incluso años después de haberse mudado. Sin embargo, esta mujer de la que hablaba inmediatamente notó que algo estaba extraño con su chimenea la primera vez. ¿Ves que lo vio? No era la típica chimenea. Había algo inusual en ello. Entonces decidió contar con la ayuda de su padre para descubrir sus misterios. Después de quitar los paneles de madera que cubrían la chimenea, descubrieron una caja fuerte escondida. Curiosamente, parece que alguien había intentado acceder antes, ya que en la parte frontal había 3 pequeños agujeros. Después de descubrir la caja fuerte, los dos necesitaban saber cómo abrirla sin dañar su contenido. Para asegurarse de que harían el trabajo correctamente, la mujer primero investigó un poco sobre la casa y, curiosamente, descubrió que la casa había sido construida en la década de 1950 y los propietarios anteriores desconocían lo que se escondía detrás de esos paneles de madera. Después de algunas investigaciones en línea, la mujer logró identificar el modelo exacto de la caja fuerte a través de imágenes de Google. Luego llamó a un experto, quien confirmó que alguien lo había abierto con éxito desde el exterior. Pero a pesar de eso, parecía que el contenido original de la caja fuerte todavía estaba intacto. Dentro de la caja fuerte había varios artículos interesantes: una moneda del 50 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, gemas preciosas y naipes. Quizás el hallazgo más sorprendente fue un periódico de 1850, sorprendentemente bien conservado. Puede que no hayan obtenido mucho dinero con ello, pero bueno, el hecho de que haya descubierto algo tan genial ya es suficiente, ¿no? Cubos de río. Imagínese esto: está pescando con sus hijos y está tratando de encontrar baratijas únicas en el agua, tal vez pescando con imanes. Y sí, eso es una cosa. Y no es tan extraño como puede parecer cuando te das cuenta de lo que hay en las aguas del mundo hoy. Y cuando recibes un golpe, levantas las redes y te encuentras mirando 60 cubos que tienen grabados. Los cubos son pequeños, pero están detallados, increíblemente detallados. De hecho, estaban pescando en un río, en un árbol. Como tal, pensaron que eran solo escombros, pero entonces el padre William miró más de cerca y dijo que eran algo que era mucho más. Estaban pescando con imanes como actividad diaria mientras estaban encerrados y estaban relativamente aislados en ese momento. Al principio, encontraron algunas llaves, algunas monedas de 1 centavo y algunas otras cosas, y luego miraron hacia abajo y vieron lo que pensaron que eran baldosas. De hecho, lo estaban transmitiendo en vivo a sus amigos en Facebook. Y cuando se agacharon y empezaron a recoger las cosas, también pensaron que podrían ser piedras. Se las mostraron a la cámara, y mientras miraban, seguían apareciendo más y más. Ahora, naturalmente, aquellos que estaban viendo la transmisión en vivo quedaron asombrados por estos pequeños cubos. ¿Pero qué son exactamente? Después de investigar un poco, descubrieron que eran una especie de cubo de oración en un ritual indio. Las cosas escritas en ellos están destinadas a ayudar a representar diferentes tipos de oraciones o deseos una vez que se arrojan al agua corriente, como si fuera un río. ¿Sabes? Eso explicaría por qué había tantos de estos cubos en el río y mucha gente está rezando allí. El pan más viejo. Uno de los descubrimientos que les sorprende es cuando descubren comida. Así es, alimentos que datan de hace miles de años. Entonces, cuando los arqueólogos descubrieron un sitio neolítico en Katohoyek, en el centro sur de Turquía, y encontraron pan, se sorprendieron bastante. Este pan que descubrieron data del 6600 a.C., lo que lo convierte en el pan más antiguo del mundo. La ciudad donde se descubrió este pan tuvo su apogeo alrededor del 7400 a.C. y albergaba a 8000 personas. Al descubrir este alimento de 8600 años de antigüedad, los investigadores enviaron el artefacto al Centro de Investigación y Aplicación de Ciencia y Tecnología de la Universidad Necmetán Erbican
para un análisis detallado. Técnicas microscópicas y químicas avanzadas revelaron que, a diferencia del pan primitivo creado hace miles de años, el pan Carl Hoyuk se fermentaba, lo que lo convertía en el pan con levadura más antiguo conocido en el mundo. Con su antigüedad, este alimento hizo retroceder la cronología de la elaboración del pan miles de años, algo que antes se creía que fue iniciado en el antiguo Egipto, alrededor del 1500 a.C. Verá, antes de este descubrimiento, inicialmente se creía que los antiguos egipcios eran los primeros en fermentar su pan. Sin embargo, este descubrimiento demostró que la gente de la antigua ciudad de Qatilhayhok ya dominaba las técnicas de elaboración de pan, incluida la fermentación, mucho antes que los egipcios. Entonces, si bien este trozo negro y desmoronado puede parecer nada más que carbón, en realidad es un descubrimiento arqueológico importante que reescribió la historia del pan. No hay cuenta de ahorros en esta casa. En el pasado, mucha gente creía que depositar el dinero que tanto le costó ganar en el banco era una decisión estúpida. Bueno, no soy alguien para juzgar. De hecho, varias personas creen que hasta el día de hoy no hay nada malo en esconder tu dinero en efectivo dentro de tu casa, excepto cuando mueres y te olvidas de decirle a tus familiares que lo tienes escondido en algún lugar de tu casa y ellos deciden vender tu casa. El nuevo inquilino será el nuevo propietario del efectivo que ahorró. Eso es exactamente lo que le sucedió a este usuario de Reddit, que encontró un asombroso tesoro de $14 en el lugar más improbable de la casa, detrás del inodoro. Tsunamis. Ahora, no estoy realmente seguro de qué hacer con este por una variedad de razones. Verá, si hay algo que puede ser muy difícil de superar y protegerse, es de un desastre natural. A veces pueden surgir de la nada y causar cantidades incalculables de destrucción. Esto se aplica especialmente a fenómenos como los tsunamis, que son difíciles de predecir, imposibles de detener y que literalmente podrían arrastrar a personas, animales y edificios. Entonces, ¿cómo puedes sobrevivir a algo así si no puedes escapar de su alcance? Bueno, aparentemente hay un dispositivo conocido como cápsula de tsunami que te mantendrá a salvo de las aguas embravecidas una vez que estés dentro, además de garantizar que no seas aplastado por los escombros. Si estás esperando la captura, bueno, la cápsula cuesta más de $13, algo que no todas las familias podrán pagar. Maquillaje romano de 2000 años de antigüedad. Los antiguos egipcios eran conocidos por usar delineador de ojos. Sin embargo, no es la única civilización conocida por usar maquillaje. Recientemente, los arqueólogos que excavaban en la antigua ciudad de Asinoy en Turquía descubrieron lo que la gente del asentamiento romano usaba para mejorar su apariencia. Entre estos descubrimientos se encontraban frascos de perfume, piezas de joyería y una impresionante variedad de maquillaje. Uno de los aspectos más llamativos de este hallazgo son los propios pigmentos de maquillaje, los rubores y las sombras de ojos, y los vibrantes tonos de rosa y rojo que se parecen mucho a los colores que usamos hoy en día. Si bien las fórmulas de maquillaje actuales probablemente duren más, parecía que los romanos también estudiaron cómo retener el color más vibrante en los materiales que usaban. Parece que la estética de los materiales de maquillaje también era importante para ellos, ya que solo usaban conchas de ostras para guardar su maquillaje. Estos recipientes naturales habrían mantenido el maquillaje seguro y de fácil acceso. Este descubrimiento demostró cuán avanzada estaba la antigua ciudad de Asinoy. Después de todo, durante los siglos II y III después de Cristo, la ciudad fue un centro importante del Imperio Romano. Después de su decadencia, la ciudad fue redescubierta nuevamente por viajeros europeos a principios del siglo XIX, y desde entonces ha revelado numerosos tesoros históricos, incluido maquillaje antiguo. Cuadro renacentista. Si tienes algún centro de mesa colgado en tu casa, es posible que desees tasarlos y probar suerte. Si se trata de una pintura rara, la cocina de una mujer francesa resultó ser una galería poco probable para una pintura valorada en millones de dólares. Estoy hablando de $20 millones o más. El cuadro en cuestión llevaba años colgado en la cocina, acumulando suciedad con el paso del tiempo. Sin embargo, debido a que su artista fue nada menos que el pintor florentino del siglo XIII o Cimabue, su valor no disminuyó. Qué hallazgo tan improbable, ¿verdad? Hombre,
Estos descubrimientos siguen poniéndome paranoico acerca de mudarme a un apartamento diferente. Pero si tienes otras cosas espeluznantes, extrañas o absolutamente locas que compartir sobre mudarte a nuevas casas o apartamentos. Piedra Dragón. La leyenda dice que en la antigüedad, una cultura perdida hace mucho tiempo pedía protección a los dioses. Y los dioses respondieron y les dieron piedras especiales que resultaron ser huevos de dragón. Estos huevos se convertirían en los dragones de la leyenda y los ayudarían a levantarse. Pero luego todos desaparecieron y el reino con ellos. Se dice que una de estas piedras de dragón todavía está esperando a ser descubierta. Y el dragón dentro de él está esperando a salir del cascarón. No, en realidad no. Pero no pude resistirme. Después de todo, ¿quién no quiere un dragón, verdad? Especialmente si realmente puedes domesticarlo. De lo que realmente estoy hablando aquí es de una piedra que se encontraría en Arkansas allá por 2020. Y nadie estaba realmente seguro de qué era cuando lo encontraron. En primer lugar, era una piedra de 1 metro de largo que tenía un montón de marcas que la hacían parecer un caparazón o un montón de escamas. Insinúa la referencia a la piedra dragón. Igual de irónico es que la persona que lo encontró simplemente lo encontró en un campo sin necesidad de excavar realmente. Entonces eso plantea lo obvio. ¿Qué estamos viendo exactamente aquí? Bueno, honestamente nadie lo sabe. Y eso se duplica en el caso de Internet, que está más que feliz de dar a conocer sus opiniones al respecto. Lo que diré es que parece un caparazón de tortuga fosilizado, dado su tamaño y patrón en la parte superior. Sin embargo, no voy a ser tan atrevido como para afirmar que es eso seguro. ¿Podría ser un dragón? Bueno, probablemente no, pero que la gente se refiera a ella como piedra de dragón es genial. A veces, los mayores misterios que existen son lo que encontramos en el suelo bajo nuestros pies. El héroe de la vida real. Imagina una colina árida y sin vida. Esta zona, según muchos, no tenía posibilidades de revivir. Y sin embargo, años más tarde, viste la zona nuevamente llena de vida. Suena como una historia idealista, ¿verdad? Sin embargo, esta es la verdadera historia moderna de Hikmet Kea, un superhéroe de la vida real. Hikmet es un funcionario de gestión forestal jubilado de Turquía. En un lapso de 25 años, Kea, con la ayuda de los aldeanos locales, plantó 30 millones de árboles jóvenes en el distrito de Boyabat de la provincia de Sinop, convirtiendo lo que alguna vez fue una tierra árida en un bosque verde y exuberante. Kea comenzó como un proyecto de forestación en 1978, cuando comenzó a trabajar para el Departamento de Operaciones Forestales de Boyabat. La transformación fue nada menos que milagrosa. Donde antes había tierras secas e improductivas, ahora hay un ecosistema próspero que sustenta una variedad de vida vegetal y animal. La dedicación de Kea no flaqueó incluso después de su jubilación en 2002, ya que el bosque continúa creciendo y floreciendo años después de sus esfuerzos. Ese sí que es un superhéroe de la vida real para ti. El hombre venado. Un usuario de Reddit compartió lo más extraño que encontraron en su departamento. Ahora bien, esta pintura puede que no parezca cara, pero... pues la verdad es que no hay más que porque este cuadro realmente no tiene un precio elevado. Sin embargo, esto seguía siendo un recuerdo central para el usuario de Reddit que compartió su experiencia al encontrar esto al mudarse a su nuevo apartamento. No sé ustedes, pero encuentro esta pintura bastante intrigante. La acumulación de basura de Atari. Ahora retrocede hasta principios de los años 1980. Los videojuegos en su conjunto eran un poco primitivos, pero adictivos. La humanidad aún no había tenido nada parecido a gran escala. Entonces, con la verdadera primera generación de consolas y las máquinas recreativas ocupando tus cuartos, todo estaba en auge. Pero entonces todo saldría mal. La calidad de los juegos y los sistemas que los utilizaban bajó hasta el punto en que la gente ya no los compraba. Y por eso las tiendas tenían un excedente de cosas que en realidad no podían vender como resultado de juegos como E.T. Sí, el juego que se basó en la exitosa película y también fue votado como el peor juego de todos los tiempos. El mercado de los videojuegos colapsó y casi muere en Estados Unidos. Los cartuchos de juegos sobrantes e incluso, en ocasiones, las consolas fueron llevados a vertederos y simplemente arrojados para ser enterrados y olvidados para siempre. Hasta que la gente empezó a querer encontrar estos juegos y consolas antiguos, no para jugarlos, sino para venderlos. Un avance rápido hasta 2014,
y un grupo estaría excavando en un vertedero donde sabían que se podían encontrar algunos de estos artículos y que el cartucho ET también estaría allí. Pero eso fue solo el comienzo. El verdadero premio mayor, una extensa y colorida zona de cartuchos Atari de principios de los 80, contenedores sin cajas, juegos, materiales promocionales, folletos y cómics, todo ello preservado por la falta de agua y oxígeno durante 30 años y 85 metros de basura. Fue literalmente un tesoro escondido en los juegos, y algo que sin duda les alegró el día y el año. Y puede parecer extraño que la gente busque juegos y materiales para eso. La historia es el epítome de la basura. Pero como dice el refrán, la basura de uno es el tesoro de otro. Clavos muertos. En 2023, se descubrió una tumba de 2000 años de antigüedad en la antigua ciudad de Segalassos, Turquía. Parecía una tumba antigua tradicional, pero los arqueólogos notaron una cosa única en esta tumba. Por todo el sitio había clavos muertos. Entonces, ¿qué son exactamente los clavos muertos? Bueno, son clavos normales que han sido doblados y retorcidos, pero en lugar de usarlos para la construcción, simplemente están esparcidos por todo el cementerio, con la esperanza de evitar que los muertos vuelvan a la vida. Los investigadores creen que estas medidas se tomaron para evitar que regresaran los inquietos muertos. Los clavos doblados son particularmente interesantes porque son un hallazgo común en los cementerios de Europa Occidental desde el siglo I al II después de Cristo. Se cree que tienen propiedades mágicas o protectoras. El temor de que el difunto regresara para atormentar a los vivos era una preocupación real, y estas precauciones fueron probablemente destinado a mantener a raya los espíritus inquietos. Más de 41 de estos clavos estaban esparcidos por los bordes de la pira de cremación. Esto muestra que los antiguos romanos también tenían mucho miedo de que los muertos volvieran a la vida. Normalmente, las cremaciones romanas implicaban quemar el cuerpo en una pira, recoger las cenizas en una urna y enterrarlo en un cementerio. Sin embargo, este individuo fue incinerado y enterrado en el lugar, una práctica bastante rara en esa época. El entierro también incluyó reliquias típicas romanas como platos de cerámica y vidrio, monedas y restos de comida, lo que indica una despedida adecuada y respetuosa. Adquisición de la planta. En una historia extraña y sorprendente de Langfeng, provincia de Hebei, un hombre chino regresó a su casa después de estar fuera durante 7 meses, solo para descubrir que su apartamento se había transformado en un pequeño jardín botánico. Imágenes y videos en las redes sociales muestran una escena en la que las enredaderas se han apoderado de las paredes utilizando artículos del hogar, como fotos colgadas en el televisor. Ahora bien, este hallazgo es definitivamente sorprendente. Intento cuidar una planta y muere, incluso si me aseguro de seguir todos los trucos de cuidado de plantas que veo. Pero este tipo deja su apartamento durante 7 largos meses y sus plantas prosperan y se apoderan del apartamento. Supongo que la negligencia es el verdadero secreto. Teléfono antiguo. Ahora, seré muy claro desde el principio para que tu imaginación no se vuelva loca. No me refiero a uno de los primeros teléfonos de Alexander Graham Bell, ni me refiero a una tecnología antigua que era en gran medida un teléfono. Más bien, estoy hablando de un artículo que honestamente se parece a un teléfono moderno en términos de tamaño y forma. Pero no te preocupes, te lo explicaré. Verás, hay un lugar que se conoce como la Atlántida rusa, no porque sea una civilización antigua que fue sepultada por las olas, sino porque es un lugar que está bajo el agua todo el tiempo, excepto algunas semanas al año cuando el agua se hunde. Los arqueólogos intentan entrar y descubrir qué se puede encontrar allí. Una de las cosas que encontraron fue el esqueleto de una mujer a la que llamaron Natasha, un nombre muy ruso, y mientras excavaban su cuerpo, descubrieron que tenía una hebilla de cinturón con una forma muy familiar que era la forma de un iPhone. No, de verdad lo parece. Échale un vistazo por ti mismo. La hebilla del cinturón está hecha de azabache con una decoración incrustada de turquesa, cornalina y nácar. Se cree que este iPhone tenía aproximadamente 2100 años, debido al hecho de que esas decoraciones fueron moneda de cambio en un momento dado en la región. De cualquier manera, sin embargo, es una hebilla de cinturón bastante única, y te hace preguntarte por qué fue enterrada con algo que claramente tenía valor. Quizás, como otras culturas, debían ser enterradas con objetos de valor que la ayudaran a avanzar hacia el siguiente camino de la vida. $7,000 en efectivo.
Si encontraras $7 en una casa abandonada, ¿intentarías encontrar a su legítimo propietario y devolverle el dinero? ¿O crees que simplemente te quedarías con el dinero? Bueno, intentaría encontrar a su dueño buscando pistas sobre su identidad en la casa, pero si no los encontraba en un mes, probablemente me quedaría con el dinero. Eso es exactamente lo que hizo un fotógrafo llamado Dave. Dave se topó con una casa abandonada en Ontario, Canadá, y descubrió una bolsa de hardware amarilla escondida detrás de un colchón, y dentro había dinero en efectivo, unos sólidos $7. Al enterarse de que la casa se había deteriorado debido a la enfermedad del dueño anterior y pasar a Dave junto con un amigo, la misión fue localizar a una pariente del último dueño de la casa. La encontraron con éxito y le devolvieron el dinero. Por supuesto, el comportamiento de la mujer se transformó a medida que procesaba el inesperado acto de bondad. Después de todo, la mayoría de la gente seguramente se quedaría con el dinero. Entonces, después de una breve conversación con su esposo, acordaron reunirse con Dave y su amigo en la casa. Dave y su amigo entregaron cada centavo que encontraron. ¿Habrías hecho lo mismo? ¿Dedicado tiempo y esfuerzo a explorar Internet en busca del dueño del dinero? ¿O simplemente lo habrías tomado tú mismo? Dímelo en los comentarios a continuación, y te prometo que esta es una zona sin juicio. Solo quiero escuchar tus pensamientos. Roca Dayton. Ahora estaban tomando un camino ligeramente diferente en este caso, porque es un antiguo misterio para el que nadie todavía tiene una respuesta, incluso con todos los avances recientes en tecnología. Y eso en sí mismo lo hace único y especial. Diría que esto es lo que todo el mundo sabe. En algún momento antes del año 1680, alguien dejó un billete de 40 toneladas en una enorme roca en lo que hoy es Berkeley, Massachusetts. ¿Quién fue sigue siendo un misterio, al igual que cualquier mensaje que esa persona quisiera transmitir? El hallazgo de la roca se produjo en 1680, cuando John Danforth, recién graduado de Harvard, vio la roca en lo que entonces era la ciudad de Dayton e hizo un dibujo de sus tallas. En ese momento, Danforth solo pudo ver la parte superior de las tallas debido a que la roca estaba oscurecida por el agua. Pero más tarde, el resto del panorama se revelaría de forma natural. Desde que se dio a conocer al mundo, la gente ha estado planteando todo tipo de teorías sobre lo que es y lo que no es, quién lo hizo y qué intenta decirse. Si realmente descubrimos las respuestas, es uno de una larga lista de misterios sobre este artículo. Agujeros. En enero de 2021, los habitantes de la provincia de Kania, en Turquía, se enfrentaron a socavones inesperados. Ese año comenzaron a aparecer varios socavones por la provincia, hasta llegar a 100 y luego a 600. Y hoy esa cifra se ha disparado a más de 2000. Entonces, ¿por qué aparecen agujeros en el suelo? El principal culpable de estos sumideros es el uso excesivo de aguas subterráneas para riego. En la cuenca de Konya hay alrededor de 35 pozos legales y se estima que 105.000 pozos ilegales extraen agua de depósitos subterráneos. Esta extracción excesiva de agua, junto con las sequías persistentes, ha agotado significativamente los niveles de agua subterránea, creando vacíos que tienen una alta posibilidad de colapsar y convertirse en sumideros. Dado que la agricultura es uno de los principales medios de vida en la zona, los agricultores se encuentran en una situación peligrosa y sus medios de vida están en riesgo. Toneladas y toneladas de basura. Sé que todos tuvimos esos momentos en los que simplemente no podíamos hacer una sola tarea sin la necesidad de levantar nuestros teléfonos y navegar por nuestras cuentas de redes sociales. Pero por mucho que posponga las cosas, no dejaré que mi casa sea una posilga. Pero bueno, supongo que algunas personas encuentran valor en la basura. Al igual que este hombre excéntrico de Corea del Sur, Choi, de 75 años, construyó una fortaleza de basura. Durante la última década, transformó su casa de 2 pisos en un vertedero de pesadilla, acumulando basura de las calles y botes de basura de la ciudad. Convencido de que la basura de un hombre es el tesoro de otro, Choi llenó toda su casa con basura, desparramándose por los balcones del patio. La situación llegó a ser tan extrema que la puerta de entrada quedó sepultada bajo montones de basura acumulada. Choi, junto con su esposa de 70 años y su hijo de unos 40 años, habían estado viviendo en estas condiciones miserables durante más de una década. Compartían una pequeña habitación porque el resto de la casa
incluidos los pasillos, se había vuelto intransitable debido a la basura acumulada. Inicialmente, los vecinos se habían quejado de la situación, pero la incesante acumulación de basura de Choi los agotó. Según Choi, incluso la basura tiene su utilidad, pero ahora realmente lo dudo. Es más, su hijo adulto. Sí, el que ya tenía 40 y tantos no había salido de su pequeña habitación en más de un año, vivía del dinero de la pensión de sus padres y se negaba a trabajar. Supongo que hay más basura en la casa. El lago Michigan Stonehenge. Siempre es fascinante ver cómo la gente etiqueta las cosas cuando las encuentra. Por ejemplo, es posible que hayas oído hablar del llamado lago Michigan Stonehenge. Este intrigante hallazgo fue descubierto por buzos que estaban buscando otra cosa por completo. En lugar de encontrar lo que buscaban, se toparon con un conjunto de piedras alineadas de manera que recuerda a Stonehenge en Inglaterra. La estructura sumergida capturó la atención de la comunidad arqueológica y del público en general, generando numerosas teorías sobre su origen y propósito. Los buzos, inicialmente en busca de restos de naufragios o artefactos, encontraron algo que podría reescribir una parte de la historia precolombina de América del Norte. Desde su descubrimiento, el lago Michigan Stonehenge ha sido objeto de varias expediciones para estudiar y comprender mejor este misterioso sitio. La fascinación por hallazgos como este demuestra cómo el descubrimiento de algo inesperado puede capturar la imaginación y desafiar nuestras nociones sobre la historia y la prehistoria. Para ser claros, no es un monolito ni siquiera un megalito, y las piedras ni siquiera sobresalen del suelo a varios metros de altura. Más bien, se trata de una hilera de piedras que misteriosamente recorren aproximadamente 1 milla sin razón aparente. Ha habido intentos de intentar descubrir qué está pasando con estas rocas, pero varios factores han llevado a que se haya logrado un progreso mínimo, uno de los cuales es que la política local y los deseos de ciertos pueblos indígenas se han interpuesto en el camino. Dicho esto, todavía es algo de lo que vale la pena hablar, especialmente porque el lago Michigan generalmente es algo de lo que solo se habla por su agua y no por lo que contiene. Además, si un Stonehenge está dentro de un lago, ¿qué podría haber en el resto de los grandes lagos? Quizás tengamos que sumergirnos y descubrirlo. Los caminos más peligrosos. ¿Hay alguien aquí de Turquía o alguien que haya visitado el país antes? Quizás haya algunos entre vosotros que ya habéis experimentado conducir o pasar por la D915, una de las carreteras más peligrosas del planeta. Esta carretera de 65 millas conecta las ciudades de Bayburt y sus alrededores y se extiende a través del corazón del accidentado terreno del noreste de Turquía. Fue construido durante la Primera Guerra Mundial por soldados rusos que capturaron Trabzon en 1916, basándose únicamente en herramientas manuales para abrir este peligroso camino. No hace falta decir que no hace falta ser un genio para darse cuenta de que este camino se creó teniendo en cuenta la practicidad. En un punto de la D915 se encuentran las curvas de Deribasi. En esta sección, la carretera asciende de 5.617 pies a 6.677 pies en solo 3,2 millas, con 13 curvas extremadamente cerradas. Como si esto no fuera suficiente desafío, el camino aquí también es estrecho, sin pavimentar y a menudo está envuelto en una espesa niebla que puede descender rápidamente, reduciendo la visibilidad a casi cero. A pesar del enorme riesgo que supone, mucha gente sigue tomando esta ruta debido a las impresionantes vistas que la rodean, pero la falta de barandillas, los frecuentes desprendimientos de rocas y las condiciones climáticas impredecibles hacen de la D915 un camino imposible de conquistar para los débiles de corazón. Una Biblia antigua. Una familia de Inglaterra descubrió una Biblia antigua bellamente ilustrada mientras limpiaba su ático, que no era suyo. La gran Biblia encuadernada en cuero no es solo un texto religioso, también es un registro histórico. Dentro de sus páginas de 65 años de antigüedad, la familia encontró entradas escritas a mano que documentaban matrimonios, nacimientos y muertes. Estas entradas brindan un vistazo a las vidas de la familia que una vez atesoró esta Biblia. Además de los registros familiares, la Biblia contiene recortes de periódicos que muestran a habitantes locales que se remontan a varias generaciones. Todas estas pistas apuntan a la probabilidad de que la Biblia alguna vez perteneciera a una familia con el apellido Gallagher.
Conmovida por su contenido, la familia decidió intentar localizar a los propietarios de la Biblia, o al menos a sus familiares, con la esperanza de reunir esta preciosa reliquia con sus legítimos dueños o sus descendientes. La familia que la encontró envió la Biblia a las oficinas de la revista. Junto con la Biblia, incluían una carta de una mujer del condado de Durham, que arrojaba luz sobre su posible conexión con la familia Gallagher, que vivía en la zona de las fuentes de Derry durante la década de 1970. Pista de hielo para peces. Ahora, para ser honesto contigo, esto es absolutamente extraño. Verás, allá por 2016, la gente del mundo espacial japonés tuvo una idea. Querían convertir su pista de hielo en algo un poco más exótico. Y esa idea, bueno, iban a poner peces y otras criaturas en el hielo, y literalmente congelarlos dentro de la pista para tener una pista de hielo para peces. Sí, es real por alguna razón, pero como era de esperar, la pista generó muchas reacciones negativas, y como resultado, fue cerrada, para sorpresa del propietario. Continuó diciendo que se sorprendió al escuchar la reacción, ya que la pista de patinaje sobre hielo se había vuelto muy popular desde su inauguración, y desde entonces tenía un número de visitantes sin precedentes. Tenían infinitas opiniones sobre el proyecto y quedaron impactados. Se arrepienten de lo que hicieron y decidieron cerrar filas esa noche. Lengua antigua perdida hace mucho tiempo. En 2023, los arqueólogos anunciaron un importante descubrimiento en Turquía. Mientras excavaban en una capital de la Edad del Bronce de los antiguos hititas, descubrieron tablillas cuneiformes con grabados de una lengua antigua perdida hace mucho tiempo escrita en cuneiforme. Lo sorprendente es que las tablillas cuneiformes contenían un lenguaje previamente desconocido llamado calasmaico. Se cree que esta lengua, perteneciente a la familia indoeuropea de Anatolia, se hablaba en la antigua tierra de Calasma, situada en el noroeste de Turquía, a pesar de que en el sitio se encontraron casi 30 tablillas de arcilla. Esta tablilla cuneiforme se encuentra entre las más importantes porque reveló un lenguaje sin precedentes. Con cada tablilla descubierta, aprendíamos más y más sobre los hititas y el idioma utilizado por los grupos étnicos minoritarios del imperio. Colmena oculta. No sé ustedes, pero últimamente he visto una afluencia masiva de protectores de hash en Gram y Twitter. Dicho esto, parece que la situación de los propietarios de viviendas podría estar en desacuerdo con los intereses de quienes pretenden preservar y proteger las poblaciones de abejas. Estos insectos son agradables y frescos cuando están fuera de tu casa, pero ¿qué pasa si deciden ser otro inquilino no invitado de tu apartamento? ¿La captura? Necesitas dinero para sacarlos. Si eso suena confuso, simplemente escuche. Sarah Weaver y su esposo se mudaron a Pensilvania pensando que podrían vivir una vida tranquila en una granja. Era cierto, hasta que descubrieron miles de inquilinos no deseados entre sus paredes. Abejas. Sin embargo, Sarah compartió que el vendedor mencionó que las abejas vivían en las paredes de la granja, pero desafortunadamente, el vendedor no explicó explícitamente cuán grave era la infestación, recuerda Sarah. En la divulgación del vendedor, decía abejas en la pared, y eso fue todo. Sarah afirmó que la alegría de finalmente encontrar una casa cerca de un distrito escolar y encontrarla a un precio que pudieran pagar. Mater desestimó el simple comentario. Después de residir en la casa durante unos meses, necesitaron limpiar las paredes y allí descubrieron una colonia entera de abejas. Por supuesto, no puedes simplemente matarlos. Las abejas desempeñan un papel vital en la agricultura mucho más allá de la simple producción de miel y cera de abejas. La FDA estima que su beneficio agrícola es de 10 a 20 veces el valor de la miel y la cera de abejas combinados. Desafortunadamente, este hallazgo inesperado les costaría la asombrosa suma de $12. Después de hablar con un apicultor local que estimó que había alrededor de 450 abejas dentro de las paredes de la granja, la pareja decidió desembolsar el dinero. Mientras tanto, las abejas fueron trasladadas a una granja de miel donde podían vivir sin molestar a nadie. Cabina telefónica de Mojave. Dado el advenimiento de la era de los teléfonos móviles, una cabina telefónica es, lamentablemente, una de las tecnologías arcaicas que, honestamente, no tiene un propósito real en el mundo, excepto cuando está en el desierto de Mojave. Sí, es verdad. Hay una cabina telefónica en el desierto de Mojave y funciona absolutamente. De hecho,
Cuando un hombre lo encontró en el desierto, quedó tan paralizado que lo llamaba todo el tiempo, tratando de descubrir quién lo usaría realmente. Y resulta que había una mujer que lo usaba para hacer todas sus llamadas telefónicas. Entonces, hizo lo único lógico que pudo. Creó un sitio web, publicó el número de las cabinas telefónicas, y como resultado, todos comenzaron a llamar a la cabina telefónica. Ese desierto probablemente no estuvo en silencio durante bastante tiempo. Pendientes antiguos. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo empezó la gente a usar aretes? Recientemente, los arqueólogos descubrieron una de las pruebas más antiguas de perforaciones faciales de 11.000 años de antigüedad en un cementerio en la provincia de Mardin, en el sureste de Turquía. Mientras excavaban para salvar los restos de un proyecto de construcción, los investigadores encontraron pequeños objetos puntiagudos, hechos de materiales como serpentina, piedra caliza, clorita, pedernal, obsidiana e incluso cobre. Fue entonces cuando los arqueólogos se dieron cuenta de que los objetos estaban colocados alrededor de los cráneos, donde deberían haber estado las orejas y el mentón, lo que sugiere que estos pequeños objetos eran en realidad aretes faciales. Es más, los arqueólogos también creen que estos piercings podrían haber tenido significados simbólicos, posiblemente relacionados con rituales de mayoría de edad o estatus social dentro de la comunidad. Esto demuestra que hace unos asombrosos 11.000 años, los humanos ya tenían formas intrincadas de autoexpresión, y ahora la práctica de usar aretes faciales continúa hasta el día de hoy. Gundam. Ahora bien, como quizás sepas o no, Japón es el verdadero hogar del anime, y si eres un amante de la vieja escuela o te metiste en él debido al ataque a Titán o a mi academia de héroes, probablemente conozcas Gundam. Son los enormes robots mecánicos que los humanos pilotean para librar guerras, y son totalmente increíbles. Y ahora, a través de un proyecto que finalizó en 2020, se han vuelto totalmente reales porque Japón fabricó un Gundam de 20 metros de alto y 24 toneladas que realmente podía moverse. Y nunca hemos visto nada más hermoso en nuestras vidas. Y antes de que preguntes, no puedes tener uno, no puede volar al espacio, y no los producirán en masa en el corto plazo. Pero el hecho de que hayan hecho uno, bueno, eso es poesía en movimiento. Cloaca romana de 2000 años de antigüedad. ¿Cuál es la mejor manera de determinar si un asentamiento antiguo avanzó o no? Alcantarillas. Un alcantarillado bien planificado, con un buen sistema de drenaje para eliminar el agua sucia y los desechos humanos, parecía ser básico para los asentamientos modernos. Pero en el pasado, planificar todo un sistema de alcantarillado para la ciudad requería mucho trabajo, recursos y mucha planificación. Por eso los arqueólogos se sorprendieron mucho cuando descubrieron un sistema de alcantarillado mientras excavaban en la antigua ciudad de Trípolis en Turquía. El sistema de alcantarillado fue detectado justo debajo de una de las calles principales de la ciudad. Medía más de 5 pies de alto y más de 2 pies de ancho, lo que hacía posible que una persona caminara a través de él. Sabemos que los romanos fueron notables en lo que a ingeniería y arquitectura se refiere. Pero este descubrimiento fue el primer sistema de alcantarillado intacto que encontramos. Ahora probablemente te estés preguntando cómo funcionaba el antiguo sistema de alcantarillado romano. Todas las aguas residuales de la antigua ciudad se conducían al sistema de alcantarillado central, que transporta su contenido a un arroyo cercano. Después de eso, todos los residuos serían transportados al río Meandro y finalmente al mar Mediterráneo. La piedra asesina. Y como recién estamos en Japón, quedémonos aquí una última vez para finalizar el video, porque hay muchas leyendas de monstruos y espíritus que alguna vez vagaron por la tierra, y uno de ellos era el de un espíritu de zorro que supuestamente estaba sellado dentro de una piedra asesina. Pero el problema, bueno, en abril del año pasado, la piedra se agrietó misteriosamente, y como resultado, el espíritu supuestamente está suelto en el mundo una vez más. Hay múltiples versiones de esa leyenda, pero se cree que fue un espíritu de zorro de 9 colas que permaneció atrapado en la roca durante 900 años. Y sí, si ella salió, bueno, deberías estar preparado para que sucedan cosas aún más raras. Todo eso proviene del reino del mundo, la sala de la decepción. Hace varios años, Lori y Jeffrey Demos estaban trabajando en el tercer piso de su casa, en el oeste de Warwick, planeando transformar un pequeño ático en un estudio de música.
Era su proyecto personal, pero marcó el inicio de su misión de ayudar a niños con necesidades especiales. Probablemente estés intentando conectar las dos historias, pero escúchame. Lori, una residente reciente de Rhode Island, estaba ordenando su ático cuando descubrió un secreto escondido debajo de una tela sucia. La habitación de abajo tenía un piso de metal, una puerta que recordaba la entrada de una escuela, y estaba asegurada solo por un pomo y un cerrojo. En el exterior, sin embargo, esta no era solo una cámara oculta ordinaria con la que se topó el laureado. Después de una intensa investigación en la biblioteca local, descubrió la horrible historia de la cámara oculta que acaba de encontrar. Fue una habitación decepcionante. Los miembros de élite de la sociedad utilizaron estas habitaciones para esconder a sus hijos discapacitados a finales del siglo XIX y principios del XX. La casa de Moss fue propiedad del juez Job Smith Carpenter y su esposa, Frances Ellen Carpenter. La investigación de Loris la llevó a creer que la hija de la pareja, Ruth, probablemente era la ocupante de la habitación. En esa época, se consideraba vergonzoso tener un familiar discapacitado, especialmente para personas adineradas y conocidas, y entonces Lori decidió crear conciencia sobre la historia de la casa y recaudar fondos para niños con necesidades especiales. Hoy en día, la habitación también sirve como un monumento a Ruth y se asemeja a la habitación de una niña. Los esfuerzos de Loris por preservar y conectar esta historia con el presente la llevaron a establecer una organización sin fines de lucro, Ruthie's Room. La organización recauda fondos para proporcionar artículos de confort sensorial a los atletas en las Olimpiadas Especiales, los Juegos de Verano y, más recientemente, a las escuelas públicas de West Warwick, que, ¿sabes? Una historia oscura se convirtió en el catalizador de una misión conmovedora. La fe en la humanidad restauró. Chimeneas de hadas. Cuando escuchas chimeneas de hadas, ¿qué te viene a la mente? A menos que hayas oído hablar de las chimeneas de hadas de los pavos, lo último que pensarás probablemente serán las altas estructuras de piedra que han sido talladas en un antiguo paisaje volcánico durante millones de años. La historia de las chimeneas de hadas comenzó hace unos 14 millones de años, con una serie de erupciones volcánicas en Anatolia Central. Estas erupciones cubrieron la región con cenizas, que se solidificaron en una roca blanda y porosa conocida como toba. A lo largo de milenios, la erosión del viento y del agua esculpieron esta toba hasta convertirla en las chimeneas de hadas que vemos hoy. Algunas de ellas se elevan hasta 130 pies de altura. Estas formaciones, también conocidas como hoodoos, a menudo cuentan con una capa de basalto más dura que ralentiza el proceso de erosión, dándoles su distintiva apariencia de hongo. Reconociendo su valor excepcional, la UNESCO designó Capadocia como Patrimonio de la Humanidad en 1985. Hoy en día, las comunidades y autoridades locales trabajan juntas para proteger las chimeneas de los ferries y garantizar que las generaciones futuras puedan maravillarse con esta maravilla geológica. Se están adoptando prácticas de turismo sostenible para minimizar el impacto ambiental. Un inquilino no deseado. Una casa colonial en Fairfax, Virginia, ha captado la atención de Internet no solo por su precio relativamente bajo, sino también por su peculiar característica. Verás, esta hermosa casa de 3.080 metros cuadrados, 5 habitaciones y 4 baños está a la venta por $800, pero hay una peculiaridad. Necesita reparaciones importantes y viene con 1 o 2 habitantes inesperados del sótano. Estos misteriosos residentes no tendrán que pagar alquiler y no podrás desalojarlos. Sí, suena estúpido, ¿verdad? Pero alguien lo publicó en un sitio web llamado Zillow, y en el sitio, la publicación destaca las necesidades de reparación de las casas, incluidas ventanas podridas, un inodoro con goteras, reemplazos de pisos y alfombras y electrodomésticos que no funcionan correctamente. La parte más sorprendente es que el listado establece que, y cito, el efectivo solo no ofrece acceso para ver el nivel inferior y la casa vendida, y solo con el reconocimiento de que la casa transmitirá. Con una persona que vive en un nivel inferior sin contrato de arrendamiento, esta oferta inusual ha dejado a muchas personas desconcertadas, lo que las llevó a compartir sus opiniones en las redes sociales. Algunos adoptaron un enfoque humorístico, mientras que otros expresaron serias preocupaciones sobre vivir con una persona desconocida en su casa sin ningún recurso. Sí, eso es un rápido no para mí.